La Baja Edad Media, aproximadamente del siglo XI al siglo XV, fue un periodo de grandes cambios y transformaciones para la Iglesia Católica en Europa. Reciba un cordial saludo de Ligorio Usan, hermano franciscano seglar. Durante este tiempo, la Iglesia desempeñó un papel central en la vida religiosa, social y política de la sociedad medieval. A continuación, presentamos los principales acontecimientos de la historia de la Iglesia en este periodo. Primero, la Reforma Gregoriana, siglos XI al siglo XII, iniciada por el Papa Gregorio VII, 1073 a 1085. Esta reforma gregoriana buscaba purificar la Iglesia de la simonía, es decir, compra y venta de cargos eclesiásticos, y del matrimonio de los clérigos, nicolaísmo. Se promovió el celibato clerical y la separación del poder eclesiástico del poder secular. El conflicto con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique IV, llevó a la querella de las investiduras 1075-1122, donde se debatió quién tenía la autoridad para nombrar obispos y otros cargos eclesiásticos. Este conflicto culminó con el Concordato de Worms en 1122, en el que se reconoció la autoridad del Papa en cuestiones espirituales y del emperador en asuntos temporales. Segundo, las cruzadas 1096 a 1291. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por la Iglesia para recuperar los territorios sagrados, especialmente Jerusalén, de manos de los musulmanes. La primera cruzada, en 1096 a 1099, culminó con la conquista de Jerusalén, estableciendo varios estados cruzados. Hubo en total 8 cruzadas principales, aunque también se incluyeron cruzadas menores, como la llamada Cruzada de los Niños en 1212. Si bien lograron inicialmente cierto éxito militar, las cruzadas terminaron fracasando y debilitando la influencia cristiana en Oriente Medio. Tercero, el cisma de Occidente, 1378-1417. Este cisma fue una división dentro de la Iglesia Católica en la que hubo varios papas simultáneos reclamando la autoridad pontificia. La disputa comenzó con la elección del Papa Urbano VI en 1378 y la creación de un antipapa en Aviñón, Clemente VII. El papado de Aviñón en 1309 a 1377. Durante todo este periodo, los papas residieron en Aviñón, Francia, en lugar de Roma, debido a la influencia de la monarquía francesa. Este episodio es conocido como el cautiverio de Babilonia. La sede papal en Aviñón fue vista como un símbolo de la corrupción y el control secular sobre la Iglesia, debilitando así la autoridad del Papa en Europa y contribuyendo a la crisis del cisma de Occidente. Este cisma se resolvió en el Concilio de Constanza, 1414 y 1418, donde se eligió a Martín V como único papa, restaurando así la unidad en la Iglesia. Cuarto, las órdenes mendicantes en el siglo XIII. En este siglo surgieron nuevas órdenes religiosas mendicantes que jugaron un papel muy importante en la reforma espiritual y social de la Iglesia. Tenemos entre las más importantes los franciscanos, fundados por San Francisco de Asís, 1181, 1182 a 1226, que promovían la pobreza y la vida sencilla. Los dominicos, fundados por Santo Domingo de Guzmán, 1170 a 1221, que se dedicaron a la predicación y a combatir las herejías como la de los cátaros.
Estas órdenes se caracterizaban por su estilo de vida austero y su enfoque en la predicación itinerante, a diferencia de las órdenes monásticas tradicionales. Quinto, la Inquisición medieval en el siglo XII al siglo XIV. Esta Inquisición fue un tribunal eclesiástico establecido para combatir las herejías, es decir, las creencias contrarias a la doctrina de la Iglesia. Fue instituida formalmente por el Papa Lucio III en 1184, con la bula Ad Abolendam. En el siglo XIII, el Papa Gregorio IX estableció la Inquisición papal, que fue gestionada principalmente por los dominicos. Los cátaros y los valdenses fueron los grupos heréticos más perseguidos en esta época. El cisma de Oriente y Occidente, aunque ocurrió en el inicio de la Baja Edad Media, el gran cisma de 1054 separó de forma definitiva a la Iglesia de Occidente, Iglesia Católica, y la Iglesia de Oriente, es decir, la Iglesia Ortodoxa. La excomunión mutua entre el Papa León IX y el patriarca Miguel Cerulario marcó la ruptura formal y el nacimiento de dos tradiciones cristianas separadas que se mantendrían divididas hasta la actualidad. La universidad y la escolástica. Otro punto, siglo XII en adelante. La Iglesia promovió el desarrollo de las primeras universidades, como la de Bolonia, París y Oxford. En estos centros de estudio se desarrolló la escolástica, una corriente filosófica y teológica que buscaba reconciliar la fe y la razón. Santo Tomás de Aquino, 1225-1274, con su obra Summa Theologica, es el representante más importante de la escolástica, y sus escritos se convirtieron en la base del pensamiento teológico católico durante siglos. La Baja Edad Media también fue testigo del surgimiento de movimientos reformistas y herejías que criticaban la corrupción y la moral de la Iglesia. Juan Hus en Bohemia y John Wycliffe en Inglaterra fueron precursores de la Reforma Protestante, criticando la autoridad papal y promoviendo la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas. Estos movimientos fueron perseguidos y sus líderes fueron excomulgados o ejecutados, pero sus ideas persistieron y prepararon el terreno para la reforma del siglo XVI. Conclusión: la Baja Edad Media fue un período de crisis, de reformas y conflictos para la Iglesia que culminaron en el debilitamiento de su autoridad y en la preparación de las condiciones para la reforma protestante del siglo XVI. Estos acontecimientos moldearon profundamente la estructura de la Iglesia y su influencia en la política y la sociedad europeas. En un próximo video veremos otros hechos importantes de este periodo de la Edad Media. Hasta entonces, paz y bien.